A pesar de ser un tulku, o tal vez a causa de ello, era un demonio cuando era niño. Los tibetanos algunas veces dicen que los tulkus son salvajes y obstinados cuando pequeños, pero esa misma energía los impulsa hacia los logros espirituales si es apropiadamente empleada. Con este elevado propósito, los tibetanos no escatiman en esfuerzos con el bastoncillo. Mi madre y yo vivimos en Trondheim hasta mis 3 años. Aún guardo algunos hilillos de placenteras memorias de la niñez, acurrucándome dentro de la campera de piel de oveja de mi madre, agarrado en su espalda mientras cabalgábamos, viendo a los sirvientes de mi abuela batiendo la leche hasta convertirla en manteca, sacudiéndola en una bolsa de piel de yak. Mi hermosa tía con sus mejillas rosadas, sus ornamentos de turquesa y su cinturón hecho de monedas de plata perforadas. Pero estos recuerdos son tan tenues como un sueño recordado a medias. Más tenaces y vívidos son los recuerdos de mis dramas de niño, de tristeza, de conflicto, los incidentes que fueron suministrados para mi desarrollo y entrenamiento. Tíbet es la ruta migratoria de muchas aves, y en el otoño acuden incontables bandadas en las praderas de allí. Fascinado, quise atrapar a uno y tenerlo como mascota. Los niños más grandes me dijeron cómo se podía agarrar un ave, y con este método en mente partí con una canasta, un palo, un trozo de cuerda y un puñado de cebada. Luego de muchos intentos fallidos, finalmente atrapé a una golondrina bajo la canasta. Me acerqué cuidadosamente y la agarré en mi mano. Acariciar sus plumas me deleitó, y la insté a comer unos pocos granos. Cuando le mostré a los adultos mi nueva mascota, como sea, su reacción estropeó mi satisfacción. Debes dejarlo ir, Tupka. Un ave salvaje no sobrevivirá a menos que pueda volar libre. No es como un perro o un cordero. No puedes convertirlo en mascota. Su reprimenda solo provocó que mi deseo se encendiera más. Amaba a mis pequeños pájaros. Era mío y yo lo cuidaría. Sus palabras no me lo arrebatarían. En lugar de liberarlo, lo dejé caer en mi chuba, la toda envolvente túnica que visten los tibetanos como ropa exterior. Esa noche, antes de dormirme, mecí contra mi pecho a mi amada mascota en mi mano una vez más y gentilmente la volví a meter en mi chuba. En la mañana estaba muerta. Lloré amarga y desconsoladamente. Esta fue la primer gran pérdida que experimenté. Siempre fui muy protector de los niños más pequeños o más jóvenes que yo. Sin embargo, no me haría cargo de nadie más. Esto significó que estuviera frecuentemente involucrado en batallas. Un día, mi abuela materna intervino en una pelea entre otro chico y yo e inmovilizó mis brazos. «Ahora, todos ustedes enséñenle a no pelear», ordenó ella. Ella me sostuvo mientras 5 o 6 niños saltaban sobre mí y me aporreaban con sus puños. Sollozando y furioso me sentí como si me sofocara bajo el amontonamiento. Repentinamente descubrí mi mano en mi pequeño cuchillo. Tirándolo de su funda comencé a dar cuchilladas ciegamente. Una de mis primas, una niña más grande, dio un lacerante grito. Los niños confundidos dieron un paso atrás y se quedaron mirándome en silencio mientras mi prima, gimiendo de dolor e indignación, reveló su herida. Dado que ella, como todos nosotros, vestía una dura chuba de piel de oveja, la cuchillada no había hecho mucho daño. Aún así, la había pinchado en el costado y había sangrado tanto que todos estaban en shock. Los niños no jugaron más conmigo, y jugaban a dispersarse y gritar asustadamente cuando me aproximaba. Me volví muy solitario, pero en la inmediata repercusión del apuñalamiento, me volví huraño y hostil, ya que esperaba por completo una golpiza despiadada. La golpiza nunca llegó, probablemente por la intervención de la madre de la niña, mi hermosa tía, quien siempre era gentil y calma. Mi propia madre no debe haber estado en casa, porque no puedo imaginar que ella permitiera que no recibiera castigo. Eran días en los que ella me golpeaba no una, sino 3 o 4 veces. Cada vez mi enojo iba en ascenso, le gritaba más y más abusivamente, y cuando me soltaba, repetía cualquier cosa que hubiera estado haciendo con más fervor. Era un inmenso y exhaustivo choque de voluntades, pero en su compasión mi madre no podía dejarme crecer salvaje e ingobernable. Aunque eventualmente experimenté un profundo arrepentimiento por haberle infligido a mi madre con tantos problemas, tanto sufrimiento en aquella que era una emanación de Tara, no quedaron residuos de amargura entre nosotros.
Algunas veces, tan pronto como ella me castigaba, nos aceptábamos y el conflicto se resolvía. Por mi abuela, sin embargo, albergué un resentimiento que duró por casi 2 décadas. Su origen no estaba en que me tendiera una trampa para que los otros niños me dieran una paliza, sino en que ella no me compartiera imparcialmente apenas un trocito de salchicha. Un día yo y algunos otros niños estábamos en nuestra tienda familiar mientras mi abuela estaba comiendo una gran ristra de salchichas. Al final de esta había una bola donde la piel de la salchicha se había expandido en la grasa caliente. Cada niño ansiaba esta pieza final y cada uno suplicaba por ella. «Por favor, amala, por favor, dámela a mí. No, a mí, a mí, a mí. Por favor, amala». La inocencia y fijación de nuestro deseo nos hacía extremadamente vulnerables a su decisión. Y cuando mi abuela le dio la bola a su niño favorito, tal vez todos los niños se sintieron como yo, desfavorecidos y no amados. Yo procedí a hacerme más odioso diciéndole cosas terribles, y más tarde, cuando mi madre y yo vivimos en una región diferente, colocándome al costado del camino y arrojándole piedras a su caballo en cuanto ella llegaba para visitar a mi madre. El afecto especial que los niños sienten usualmente por sus abuelos, yo lo reservé para mi tía abuela. Ella era una maravillosa practicante que raramente se acostaba para dormir. Yo iba y me acurrucaba contra ella, y mientras ella murmuraba sus mantras, yo caía dormido en su regazo. Ella irradiaba calidez, paz y el profundo consuelo que había añorado mientras me raspaba contra los obstáculos de mi mente aniñada. Cuando nos servían la cena, yo la alimentaba de mi bowl y ella me alimentaba del suyo y palmeaba mi cabeza. Cuando tenía 3 años, una delegación de monjes de Chagdud-Gompa llegó a Tromjar a buscar a la reencarnación de Tampel Yaltsin, el anterior Chagdud Tulku. Habían consultado a varios altos lamas que habían indicado que su reencarnación había nacido en el clan Tronge como el hijo de Dawad Rolma. Además, estaba el monje de Chagdud-Gompa que había sido testigo del singular intercambio entre Dawad Rolma y Tampel Yaltsin y el de aquel relicario. Así, cuando la delegación llegó, había pocas dudas acerca de dónde buscar al niño. El suspenso residía en si el niño, es decir, yo, podría pasar los rigurosos exámenes que verificaban que era la encarnación, el Tulku, del abad de Chagdud-Gompa. Sin duda identifiqué los objetos que habían sido de Tampel Yaltsin, y cuando un monje que había sido cercano a él vino, lo saludé por su nombre. Sin embargo, surgió un dilema, porque mi madre no estaba en casa y mi abuelo tuvo que recibir a la delegación y aceptar el reconocimiento de que yo era Chagdud Tulku. No aceptar, de acuerdo a la costumbre tibetana, podría crear obstáculos para la realización del propósito de mi vida. Aceptar, como fuere, tradicionalmente significa que sería regresado a mi monasterio para ser entrenado. Mi abuelo tomó el camino medio. Él aceptó un conjunto de ropas de monje, pero no hizo acuerdo alguno acerca de mi regreso a Chagdud-Gompa. Mis parientes Tronge se regocijaron de que yo fuera formalmente reconocido como Chagdud Tulku, y aunque pudiera haber entre ellos algunos que buscaban que me enviaran lejos al monasterio, ellos pensaron que mi abuelo había sido hábil en el manejo de la situación. Todos estaban sorprendidos, por lo tanto, cuando mi madre regresó a casa y se puso furiosa cuando le dijeron lo que había sucedido. Regañó a su padre violentamente. ¿Estás cansado de alimentarnos a mi hijo y a mí? ¿Estás cansado de darnos nuestras ropas? ¿O es que tu casa se ha vuelto demasiado pequeña para nosotros? No importa, porque pronto te librarás. Ella comenzó a hacer preparativos para partir. Mi abuelo, un hombre vital, refinado, no tenía medio de replicar sus argumentos porque en cierto sentido eran irracionales. Él vino a mí con lágrimas en sus ojos. «Siempre tendrás un hogar conmigo», me dijo, «y no necesitas preocuparte acerca de la comida y la ropa mientras yo tenga algo». Supe que lo que decía era cierto, y lo amé mucho. Decir que el comportamiento de mi madre era inexplicable e irracional no es deducir que era egoísta o errado. Su claridad estaba más allá de las limitaciones del tiempo, el espacio y las circunstancias aparentes, y sus acciones surgían espontáneamente de la sabiduría. Más tarde, la familia entendería que era necesario para ella partir con el fin de realizar un aspecto de su destino que había sido profetizado largo tiempo atrás. Que ella debía estabilizar la salud y vida de Tulku Gyurmen Namchat Dorje,
un lama viejo y frágil, que era el abad de Temple Gompa. Esto había sido predicho por el mismo Padmasambhava. Sea lo que fuere que necesitara su aguerrida actitud con respecto a mi reconocimiento como un tulku, su ruptura con Tromjar y su mudanza a Temple Gompa no puede ser verificado ahora, más de 50 años después. Tal vez al actuar mediante un violento conflicto hizo que su padre sintiera menos dolor. Tal vez el conflicto surgió de la necesidad de protegerme. Mi abuelo nos visitó en Temple Gompa poco después de que nos mudamos allí, y mi madre y él se reconciliaron completamente. Para mí, el mudarnos a Temple Gompa, que estaba a una semana a caballo, marcó el principio de mi entrenamiento formal como un lama. Durante los próximos 7 años, hasta que fui al retiro de 3 años, a la edad de 11 años, mi vida alternaría entre periodos de disciplina estricta en los cuales cada movimiento estaría bajo la vigilancia de mis tutores e interludios en los cuales mi energía reprimida explotaría. A lo largo de todo este tiempo tuve muchas visiones, muchas experiencias clarividentes, muchos sueños extraordinarios, y dentro de estos, algunas veces, tenía atisbos de una conciencia despierta absolutamente abierta. Mi madre y mis maestros tomaban nota de estas como un signo de habilidades especiales que había desarrollado en vidas anteriores, pero nunca titubearon de su intención de que atravesara los rigores del entrenamiento budista en esta vida, o de su certeza de que solo a través del esfuerzo restablecería yo la realización sin esfuerzo que había alcanzado previamente. En el sueño yo estaba jugando adentro de la cerca de piedra del jardín delantero de mi madre. Un perro venía y lentamente se transformaba en un ciervo. El ciervo se transformaba en un lama y el lama en un dragón. Maravillosamente contemplaba al dragón mientras se elevaba, levantaba vuelo y desaparecía en las nubes. Podía oír su rugido reverberando en la cúpula del cielo. Cuando le pregunté al lama acerca de ello, él me dijo: «Pienso que era un sueño acerca de tu propia vida, que ha comenzado como un niño muy desobediente». Temple Gompa está en el noreste de Tromjar, al otro lado de una imponente cordillera montañosa. Está en la región del reino de Gesar, el guerrero épico de Tíbet. Y es claro por qué Gesar vio esta tierra con sus ondulantes colinas, sus praderas cubiertas de hierbas y centellantes ríos, así como también una tierra para ganar y ser defendida. La elevación es más de 12.000 pies de altura, pero el paisaje es amable y expansivo. Temple Gompa en sí mismo era un monasterio rodeado de un complejo de casas para los monjes. Esta comunidad monástica estaba situada junto a un río y los nómades a menudo acampaban al otro lado. Algunas veces traían a pastar a sus rebaños, otras veces se reunían para un evento en el monasterio. Había unos otros cuantos monasterios en la región. El más cercano estaba a 1 hora a caballo. Las noticias viajaban rápidamente y era comerciada como moneda. Las más buscadas eran anécdotas acerca de los lamas. La casa de mi madre estaba hermosamente emplazada en un alto risco que miraba hacia un valle que se bifurcaba en el valle de Temple Gompa, y estaba a media hora de caminata del monasterio. Un día, cuando tenía alrededor de 4 años, una monja llegó a la puerta. Ella había hecho el largo viaje desde Lhasa a pedido de mi padre, Sera Kartotulku, y estaba allí para enseñarme a meditar. Ella no me dio instrucciones acerca de qué contemplar o cómo colocar mi mente, pero era una experta en hacer cumplir la postura de meditación apropiada. Me hizo sentar con mi espalda absolutamente derecha y rígida, mis piernas cruzadas y mis pies con las plantas vueltas hacia arriba descansando en mis muslos, mis manos sobre mis rodillas, mi mentón metido hacia adentro y mi lengua apoyada contra el paladar. Algunos días me hacía cerrar los ojos, y si los abría me golpeaba en la frente y decía: «Medita». Algunos días mis ojos tenían que estar abiertos en una mirada fija e inamovible. Si dormitaba, me golpeaba: «Medita». Esto fue así desde el momento en que me levantaba hasta cuando me iba a dormir, durante semanas o tal vez meses. En excruciante dolor y aburrimiento perdí cuenta del tiempo. No había recreos. Nuestras comidas nos las traían. Mi único alivio temporal era ir a orinar, así que iba muchas veces al día. Cuando la monja se dio cuenta de que estaba abusando de este privilegio, se rehusó a dejarme ir. Hubo accidentes y ella me golpeó por avergonzarme a mí mismo. Un día fue absolutamente necesario para mí salir. Sabiendo cuál sería la respuesta de la monja si le pedía permiso, simplemente salté y pasé corriendo delante de ella.
Intentó golpearme con su mala, que estaba hecho de unas cuentas muy grandes y duras. Se partieron contra mi cabeza afeitada de monje y dejaron una serie de chichones. Cegado por el dolor y las lágrimas, corrí a los brazos de mi madre y sollocé incontrolablemente. Luego de reconfortarme, mi madre llamó a la monja. «Este es mi único hijo», dijo ella. «Tal vez él no aprenda bien, pero estoy segura de que su vida no debería menospreciarse. Al menos mientras esté vivo hay esperanza». Luego envió a la monja lejos. Poco después de que partiera la monja, mi madre fue con el tesorero de la familia y le solicitó que se sentara conmigo todos los días. Las tácticas para entrenarme del lama Segón fueron completamente diferentes de las de la monja. Si aprendía a leer ciertas líneas o memorizar ciertos pasajes, él me permitía jugar un rato. Usualmente no podía salir y jugar con otros niños, pero podía dejar mis libros un rato y jugar un rato cerca de él. Incluso esto era un incentivo para completar mis estudios rápidamente. Cuando estudiaba especialmente bien, me recompensaba con pequeños juguetes que hacía él mismo. Con un pedazo de tela, un trozo de madera y alguna cuerda, fabricaba una pequeña tienda sostenida por postes, cuerdas y estacas. Tallaba gente de juguete y animales en miniatura, y me enseñó cómo tallar. Tenía muy buena mano, y fue una fuente de mis habilidades artísticas años más tarde. Durante esta época tenía un sueño recurrente de un caldero de manteca derretida, cocinándose junto con un recientemente molido polvo de cuarzo, y yo comiendo esta ligeramente áspera mezcla como si fuera algo natural. Lama Segón pensó que el sueño significaba que estaba comenzando a digerir lo que estaba leyendo. Yo respondía a la bondad y calidez de Lama Segón, y con el tiempo lo consideré como mi Gengan, el maestro con quien tuve un verdadero lazo. Afectuosamente lo llamaba Gegan-la. Estuve muy enfermo y durante 5 días estuve en cama, vomitando y soportando un severo dolor de cabeza. Esa quinta noche, mientras yacía en un estado entre la vigilia y el sueño, una visión se arremolinó ante mí en el vórtice de un gigantesco tornado. Excesivamente gigante, tenía el cuerpo de un humano y la cabeza de un pájaro. Por un lado, sostenía un lazo de intestinos. En la otra, un enorme estómago inflado que devolvía rayos. Luego se arremolinó lejos, lanzándome una última mirada por sobre su hombro. Inmediatamente vino una mujer, llamándome «Hijo, hijo, ten cuidado». Ella tenía una apariencia azul pálida, cabello azul muy largo que le llegaba casi hasta los pies, y montaba un danzante león azul. Había flores desparramadas a su alrededor. Me alcanzó un arco y una flecha y dijo: «Oh, hijo, ahora hazlo bien». El estómago exudaba un flujo violeta que recordaba el humo del incienso. Este humo flotaba sobre 2 personas de nuestra área, un monje llamado Norgay y una joven mujer llamada Yundruk. Mientras tomaba el arco y la flecha, una canción vino espontáneamente a mis labios. Desenfundo el arco de lo no nacido, libre de elaboración. Retiro la flecha de la inagotable, inherente gran compasión. La envío lejos con el poder de la actividad iluminada sin obstáculos. Doy en el blanco de aquellos sin realización que se han extraviado. En ese momento disparo la flecha directamente en el estómago. Vuela con el sonido del hum, el cual resuena como el rugido de un dragón. Las llamas engullen el estómago hasta que nada queda. Lama Segón yace en la cama junto a mí. Su expresión era seria cuando yo le describí todo lo que había sucedido. Tú no entiendes estas cosas, ni has oído antes palabras como estas. Esta experiencia muestra que tienes un fuerte hábito de vidas pasadas que llevas en esta vida. Indica también que estás siendo protegido y te recuperarás de tu enfermedad. Y como destruiste el estómago, el cual es una bolsa de enfermedades, nuestra región no estará bajo el influjo de una pandemia. Como fuere, esas 2 personas que fueron tocadas por el humo podrían enfermar. No digas nada acerca de esto, porque si hablas de eso, podrían surgir obstáculos en tu vida. Si lo mantienes en secreto, tus poderes visionarios crecerán más fuertes y claros. Tomé a pecho todo lo que dijo, y nunca chismoseé acerca de mis experiencias visionarias. Como Lama Segón predijo, estas se volvieron más fuertes, más frecuentes y más lúcidas. Hasta ahora, no pasan 10 días sin que tenga una experiencia semejante. También, como previó Lama Segón, el monje Norgay y la mujer Yundruk se enfermaron
y murieron poco después. Era mi momento de recibir una iniciación y de hacer la práctica de Manjushri. La deidad Manjushri es la plena y espontánea expresión de todas las cualidades del conocimiento y la inteligencia trascendente. Y la práctica de Manjushri remueve los obstáculos del aprendizaje. Un alto lama, Khenpo Nawang Nyandrak, me dio la iniciación y enseñanza para la meditación de Manjushri y me preparó para un retiro de 14 días, que sería mi primer retiro. Durante estas 2 semanas no podría comer ciertas sustancias tales como carne, cebollas y ajo. Con profunda fe comencé a practicar invocando las bendiciones de los seres de sabiduría y rezando de que mis propias cualidades de inteligencia y sabiduría llegaran a buen puerto. Estas son las cualidades espontáneas de la verdadera naturaleza de la mente, pero se ven oscurecidas por los hábitos y la ilusión de la mente egocéntrica. Lama Segón me ayudó a preparar un altar y pusimos en él una bella tacita con una píldora hecha de sustancias especiales que iban a saturarse con las bendiciones de Manjushri a través de mi práctica. Los signos fueron muy buenos. Tuve un sueño acerca de hallar una larga espada, la espada que corta los conceptos dualistas, así como varias visiones directas de Manjushri. A lo largo de los 7 días de meditación, las bendiciones de Manjushri fueron absorbidas en la píldora, potenciándola. La tomé al 7º día. Ese día visité al Khenpo. Cuando fuera que fuese, él me daba un pequeño dulce, tal como un caramelo de azúcar, fruta seca o carne seca. Mientras él hurgaba alrededor para darme algo, dijo: «No tengo ningún caramelo hoy y no puedo darte carne por tu práctica de Manjushri. ¿Qué debería darte?» «Oh», mentí yo. «Ya comí carne hoy». Él estaba sorprendido. «Se supone que no deberías comer carne hasta completar la práctica en 7 días. Ya comí carne igual». «Bueno, creo que si no estás manteniendo ese compromiso, está bien si comes un poco». Cortó un pedazo de su bloque de carne seca y comí. Unos días más tarde, el Khenpo vino a visitar a Lama Segón y hablaron sobre mi práctica. Ambos estaban complacidos con mis signos, pero el Khenpo señaló a Lama Segón: «¿Sabes? Se supone que él no debería comer ningún tipo de carne». Esta vez fue el turno del Lama Segón de sorprenderse. «Por supuesto que no. ¿Qué te hace pensar que él está comiendo carne?» El Khenpo y Lama Segón se miraron. Traté de evitar su mirada. Entonces todos nos reímos. Había dicho una mentira piadosa y ellos me habían atrapado, pero no me castigaron. Lama Segón comenzó a incorporar prácticas de meditación formal en mi horario diario. Luego de que me despertaba en la mañana, hacíamos un poco de práctica de Manjushri y me enseñó a usar la campana y el pequeño tambor de mano. Estudiaba todo el día. Luego en la tarde hacía una práctica para invocar las bendiciones de los protectores del Dharma, aquellos que custodian a los practicantes en el sendero a la iluminación, protegiéndolos de la no virtud. Lama Segón me enseñó cómo usar los platillos y los tambores grandes conectados con esta práctica. Sus enseñanzas informales durante este periodo fueron muy hermosas. Una vez, cuando oyó que yo y otros niños habíamos estado molestando a una vieja mendiga, quien a menudo nos atormentaba, él me amonestó. Es aceptable confrontar a aquellos que son tus iguales y te maltratan, pero si eres abusado por aquellos de menos estatus, es impropio devolverlos. Ellos están atrapados en circunstancias degradantes porque no han generado virtud en el pasado, y en verdad son bastante inofensivos. Su situación es causa de compasión. Socavas tu propia mente noble si eres agresivo o los maltratas de alguna manera, sin importar lo que te hayan hecho a ti. Sus palabras me hicieron reconocer mi ofensa, así que dejé de molestar a la mendiga. Estábamos sentados en el porche, Lama Segón, el Khenpo, varios monjes y yo. Lama Segón estaba cosiendo como hacía a menudo para mi madre y yo, porque era un excelente sastre. Inesperadamente vi a su hermano montando a caballo. El caballo de pronto tropezó y tanto el jinete como el caballo se estrellaron contra el suelo. Salté de mi asiento, alcé mis brazos y grité: «¡Oh no, han caído!». «¿Qué sucede?», preguntó Lama Segón. Me di cuenta entonces que la escena que había presenciado había tenido lugar en mi mente. Lo describí, pero pensé que me había confundido. Un par de horas más tarde, el hermano de Lama Segón verdaderamente vino cabalgando. Lama Segón le preguntó cómo había estado su viaje y él respondió: «Un poco difícil. Mi caballo tropezó con un hoyo y ambos caímos». Mis habilidades clarividentes no eran confiables de todas maneras.
Habitualmente cuando la gente venía y me hacía preguntas no veía nada. No podía ver a demanda. Veía espontáneamente cuando algo se abría paso a través de mi conciencia ordinaria. Lama Segón tenía que marcharse durante unos meses para llevar a cabo ceremonias funerarias para el pastor de mi madre. De pronto, liberado de la disciplina estricta y la constante supervisión, creé un caos general, que terminó con uno de los incidentes más oscuros de mi niñez. La mayoría de la gente eran o tolerantes o cuidadosamente pacientes conmigo, mayormente por respeto a mi madre, pero además por mí, que era un tulku que ocasionalmente desplegaba habilidades extraordinarias. Eran, como fuere, excepciones a esta paciencia. Mi madre, por ejemplo, me golpeaba casi diariamente, y su amiga Videma presentaba queja tras queja a mi madre cada vez que me veía haciendo algo mal. Durante esta época mi madre tenía un sirviente llamado Tashi que tenía 13 años y ayudaba a cocinar. Ella siempre me daba a desnatar la leche hervida y jugaba conmigo y contaba historias cuando tenía tiempo. Aunque ella conocía 3 o 4 historias, las contaba bien, y yo amaba escucharlas una y otra vez. Tashi era también un poquito ladrona. Mi madre no era cuidadosa recogiendo las ofrendas que la gente le daba, así que Tashi se las guardaba en el bolsillo. Ella tomaba lo suficiente como para ser vista, pero no para preocuparse, y ciertamente yo nunca la delaté. No más de lo que ella delataba, al menos mis fechorías. En nuestra tácita complicidad nos las arreglábamos muy bien. Un día estaba arrojando rocas del saliente en el patio de mi madre. Algunos visitantes estaban viniendo por el camino y una roca casi golpea a uno de ellos. No había visto a los visitantes, así que esto había sido un accidente, pero Videma me había visto y asumió que estaba haciendo mis travesuras usuales. Fue directo a mi madre, quien se puso furiosa y quien me golpeó una y otra vez. Estaba furioso también, lleno de una justificada indignación al ser por una vez acusado falsamente. Tan pronto como mi madre me soltó, fui vigorosamente a la tienda de Videma y dejé abiertas las solapas de la tienda. Nadie estaba allí. Un pálido haz de luz del agujero de humo iluminó una olla de barro en el fuego que contenía sopa de batata. Un mortero estaba junto a la estufa. Sin detenerme a pensar, tomé el mortero y golpeé la olla. La sopa, esquirlas, vapor y ceniza saltaron por doquier. Arrojé el mortero entre los restos y huí, sacudiéndome las cenizas como polvo de nieve. En la seguridad de mi propio patio reanudé mi juego sin culpa alguna, y así fue como me encontró mi madre. Era la manifestación absoluta de la ira cuando se alzó sobre mí y comenzó a sacudirme y a azotarme con una pequeña fusta de montar. Videma salió de nuestra casa para regañarme y atizar a mi madre. Su enojo y frustración no conocía límites, y gemía mientras hacía amargas declaraciones. Mi propia ira brotó y de pronto la palabra ladrón brotó de mis labios. Videma inmediatamente protestó, pero yo continué implacablemente. «Ladrona, ladrona, ¿dónde está la cuenta de coral que tomaste de mi madre? ¿Dónde está la hebilla de plata?» Ítem por ítem nombré todas las cosas que había visto a Tashi meterse en el bolsillo. Cuanto más vehementemente protestaba Videma, más firmemente yo perseveraba en mi mentira. Al principio mi madre no me creía y me amenazaba con azotarme de nuevo, pero luego se detuvo y me dejó ir. No pienso que la convenciera, y ciertamente no se volvió contra Videma en lo más mínimo. Probablemente todo el incidente podría haber acabado justo en nuestro patio, si no hubiera sido porque Videma descargó sus quejas sobre mí con otras personas, y algunos de ellos le dieron crédito a mi acusación. Esto dañó su reputación y eventualmente se marchó. Yo estaba encantado. Debería haber sentido un mayor arrepentimiento sobre los problemas de mi mentirosa lengua, pero en lugar de ello estaba complacido de estar libre del problema que me había traído su alcahueta lengua. Aún así, no escapé a las repercusiones kármicas de mi falsa acusación. Más adelante en la vida, habría épocas cuando otros me acusarían falsamente, pero tal vez no injustamente. Mi amado Geganla Lama Segón aún no había regresado de su viaje, y la paciencia de mi madre con mi comportamiento salvaje e indisciplinado se había terminado. Decidió que mi descanso debería terminar y mi entrenamiento retomar inmediatamente a pesar de la ausencia de Lama Segón. Para supervisar mi entrenamiento, seleccionó a uno de los más formidables lamas en la región de Temple Gompa, Lama Wanga. La palabra Wan significa poderoso, y Lama Wanga vivía acorde a su nombre. Si los monjes y lamas se involucraban en conversaciones casuales y pasaba que alguien lo veía venir,
Aquellos que podían se escabullían y el resto detenía su conversación y se sentaba muy quieto y derecho hasta que él pasaba. Él no les decía nada, pero su ceño fruncido parecía activar sus conciencias. Estar sentado en la misma habitación con él hacía que la gente se sintiera nerviosa e incómoda. Él nunca bromeaba, raramente sonreía y nunca violaba su propia estricta disciplina. Mi madre arregló que un monje me acompañara a la casa de Lama Wanga cargado con una enorme pierna de carne de yak seca, un gran saco de zampa y una gran bola de manteca. Wanga vivía cerca de media milla más allá, entre la casa de mi madre y Temple Gompa. Su casa era muy pequeña. En realidad era una cabina de retiro, con espacio para su cama, un altar, una cocina diminuta y almacenamiento. Fue hecha para mí una pequeña cama junto al altar. Desde el primer día fui incorporado al horario de Lama Wanga. Al primer canto del gallo, él se sentaba, encendía una lámpara de manteca y comenzaba su práctica. Al amanecer me despertaba y yo recitaba el mantra de Manjushri, contando las cuentas de mi mala. Luego su hermana, quien era monja, nos traía té, manteca y zampa. No nos levantábamos para comer, todo nos era traído. Entre el desayuno y el almuerzo le leía mis textos asignados en voz alta. Él recitaba su mantra continuamente y mantenía su rueda de oración girando. Pero su oído estaba atento y detectaba el más ligero error. Si hacía 2 o 3 errores en una fila, me decía en un tono áspero: «Tu profesor ha sido permisivo. Estás cometiendo demasiados errores». Un día se extendió y me pellizcó fuerte en el muslo. Me quedó un cardenal que fue evidente durante varios días. Más allá de eso no aplicó otra disciplina, pero la amenazante posibilidad era obvia. No se me permitía jugar, pero podía salir a relajarme cuanto fuera necesario. Podía caminar, no tenía que salir corriendo y regresar, pero no probé las repercusiones de retrasarme. Venían visitantes ocasionalmente, pero Lama Wanga no era muy hospitalario. Él los recibía y respondía a sus preguntas, y ellos se marchaban. En este aspecto, Lama Wanga era lo opuesto de Lama Segón, quien disfrutaba la compañía y la conversación. Cuando la gente venía a la casa de mi madre, Lama Segón no quería que yo estuviera cantando el alfabeto ahí atrás, así que me mandaba a jugar afuera, a veces durante 1 o 2 horas hasta que la visita concluía. Cada tarde Lama Wanga enrollaba su pequeña alfombra, la envolvía bajo su brazo y caminaba conmigo a una pradera elevada. Cuando alcanzábamos nuestro lugar, él desenrollaba la alfombra para que yo me sentara mientras que él se sentaba en el suelo. La vista casi que pasaba por alto al monasterio y parecía que podíamos mirar a lo largo de todo el mundo. Nunca charlábamos, sino que en lugar de eso manteníamos una ininterrumpida cadena de recitación de mantras, acompañada por el monótono clic-clic del giro de su rueda de oración. En la tardecita se nos servía más zampa y té, y luego continuábamos sentados practicando hasta la hora de ir a la cama. Día tras día, durante 3 meses, sin que se interrumpiera esta rutina, anhelaba el regreso del Lama Segón, mi afectuoso Gegan-la, y la relativa libertad que él me daba. Como fuera, había obtenido un indiscutible beneficio de mi estadía con Lama Wanga. Mi lectura había mejorado más en 3 meses con él que en 2 años con Lama Segón, y había experimentado un periodo extendido de práctica disciplinada. En los sueños, yo estaba jugando en una isla con 5 o 6 niños, cuando el suelo comenzaba a temblar y hervir. Este suelo turbulento se rompió de repente y reveló un gigantesco animal como una serpiente con una cabeza enorme con ojos saltones que se fijaban directamente sobre mí. Se mecía sobre mí, espantoso de no creer, con úlceras sangrantes, infectadas con pus. Mi primera reacción fue un miedo aplastante, pero cuando vi la angustia de la criatura, mi miedo se derritió en compasión. La conciencia de su sufrimiento me elevó del suelo en un vuelo. Una jarra apareció en mi mano y de ella derramé un néctar naranja sobre el cuerpo del animal, inundando la superficie. El alivio de la criatura, un tipo de animal sobrenatural llamado naga, fue inmediato. Una sensación de sutil orgullo ondeó a través de mí en cuanto me di cuenta del beneficio que había logrado para el naga. Instantáneamente, roció un vapor y se condensó en mi cuerpo, como si hubiera estallado en una transpiración febril. Todo mi cuerpo se sentía adormecido, y como esta sensación crecía y crecía, todo lo que pude pensar en hacer era llamar a mi madre. «Ama, ama».
Desde el cielo, montando un buitre blanco, apareció una mujer sosteniendo un espejo. Ella lucía como una hermosa mujer tibetana con pelo negro azabache, piel blanca y mejillas y labios rosados. Vestía una falda roja, tenía flores enredadas en su corona y su cuerpo estaba adornado con guirnaldas en forma de collares, brazaletes y tobilleras. En cuanto el buitre se dirigió hacia mí en picada, la mujer sostuvo el espejo y me ofreció una visión omnisciente de todo el universo. Un deslumbrante despliegue de eventos proféticos pasó frente a mis ojos. La visión de una cremación presagiando la cremación de mi madre 5 años más tarde. Toda clase de extraños animales, moviéndose de maneras extrañas e inexplicables, que reconocería décadas más tarde como autos, grúas y maquinaria pesada, que eran desconocidas en el Tíbet de los años 30. Vi muchas otras cosas, pero no pude entender su significado como profecías. Entonces la mujer me habló. Excelente, cuán excelente. El naga demonio negro abajo y el pequeño niño con amor y compasión. Cuán excelente es esta intención no premeditada. Las praderas, los árboles y las flores abajo, y la fina, dulce lluvia de lo alto. Cuán excelente esta intención no premeditada. Las bendiciones de las 3 joyas en lo alto, y la fe y el samaya de aquellos debajo. Cuán excelente es esta intención no premeditada. Imágenes de alegría y pena, movimientos de la danza, hábilmente cambiante. Ve estos como maestros de la impermanencia, de la ilusión. Diciendo esto, la mujer desapareció y el sueño terminó. Cuando le conté estos sueños a Lama Segón, él hizo una lista de ellos y dijo: pareciera que estás aquejado por algunos pequeños daños de parte de nagas. Los signos que han surgido en el espejo indican que te liberarás de estos obstáculos si tomas un retiro intensivo de Tara, Hayagriva y Vajrakilaya. También pareciera que no permanecerás durante mucho tiempo en algún lugar. Incluso si vivo una larga vida, probablemente no te veré en mi vejez. Llegado a este punto, lucía triste. Durante mi niñez hubo tan poco tiempo para estar con mi madre, y la mayor parte del tiempo que tuvimos juntos fue pasado en tormentosos conflictos, que por este motivo hay una profunda ternura en mis recuerdos de ciertos momentos simples que compartimos. La recuerdo cortando carne, friéndola en manteca y dándomela. Este frágil, pero íntimo momento está suspendido atemporalmente en mi memoria.